Cuando vemos un castillo medieval, solemos preguntarnos cuál es el nombre de cada una de sus partes y qué funciones cumplen. Sin embargo, hay que entender que un castillo no era una simple construcción improvisada, era un sistema arquitectónico complejo diseñado para resistir asedios, proyectar poder y sostener una guarnición en su interior. Y para comprendernos su totalidad, no basta con enumerar y explicar sus partes, es necesario organizarlas y entender su función dentro del conjunto para entender el castillo en su totalidad. Por eso, hoy analizaremos el castillo medieval dividido en tres partes separadas. La muralla constituye el elemento estructural básico del castillo medieval. No solo marcaba el límite físico del recinto, sino que estaba diseñada con un grosor y altura suficientes para resistir impactos de proyectiles, intentos de escalada y embates de arietes. Su altura otorgaba ventaja visual y táctica, mientras que su grosor absorbía la energía de los ataques. En muchos casos incluía rellenos internos de piedra y tierra para aumentar su resistencia. Las torres eran las estructuras elevadas que interrumpían la línea recta de la muralla para eliminar puntos ciegos. Desde ellas se podía observar el entorno con mayor alcance y disparar en ángulos oblicuos a lo largo del muro, lo que se conoce como fuego de flanqueo. Esta capacidad impedía que un enemigo pudiese acercarse a la base de la muralla sin quedar expuesto desde los costados. El foso es una zanja que rodea el castillo tanto estando seca como con agua. Muchas veces era simplemente una excavación profunda y empinada. Su verdadera función no era tanto ahogar al enemigo, sino impedir que torres de asedio, arietes o escaleras pudieran acercarse con estabilidad a los muros. Además, obligaba al atacante a descender y volver a ascender bajo fuego defensivo constante. La puerta era el punto más vulnerable del castillo y obviamente el más protegido. Estaba reforzada con madera gruesa, hierro y sistemas de cierre internos. Muchas veces incluía pasajes estrechos o en ángulo para ralentizar el avance enemigo, convirtiendo el acceso en un embudo defensivo y era un punto clave tanto para los atacantes como los defensores por ser la entrada directa. El rastrillo controla la entrada de la puerta de un castillo y podía dejarse caer en cuestión de segundos. Su diseño permitía bloquear el paso incluso si las puertas principales eran forzadas. Además, al estar formado por barrotes, permitía atacar al enemigo atrapado al otro lado sin necesidad de abrir completamente el acceso. La barbacana era una segunda línea de defensa situada antes de la puerta principal o un puente, la cual es la entrada real, y forzaba al enemigo a atravesar un espacio estrecho y expuesto, a menudo bajo fuego cruzado desde varios ángulos. Era una solución arquitectónica pensada para multiplicar el tiempo y el costo de un asalto frontal. Las almenas son el conjunto dentado que corona la muralla. Cada bloque sólido se llama merlón y los espacios entre ellos, desde donde se disparaba, se conocen como crenelas, en donde el soldado podía cubrirse tras el merlón y asomarse por las aberturas para disparar. Esta alternancia equilibraba protección y capacidad ofensiva sin debilitar la estructura superior del muro. El camino de ronda, también conocido como adarve en España, es el pasillo que va por arriba de la muralla, justo detrás de las almenas. Es literalmente el pasillo por donde los soldados caminaban para defender el castillo. Y es una plataforma estratégica que permitía un desplazamiento rápido y aseguraba refuerzos en sectores bajo ataque, evitando que la muralla sea tomada durante un asedio. Las saeteras, también conocidas como aspilleras, eran aberturas estrechas en los muros que permitían disparar desde el interior, manteniendo protegido al defensor. Esto permitía un amplio ángulo de disparo desde adentro, mientras que desde fuera resultaban extremadamente difíciles de acertar. Su forma evolucionó con la introducción de ballestas y armas de fuego tempranas, pasándose a llamar ballestera y después aspillera. Por eso se entiende que la saetera es una fortificación antigua y la aspillera una denominación moderna. Los matacanes son estructuras con huecos hacia abajo que solucionaban el problema de tener puntos ciegos cuando el atacante llegaba a la muralla, permitiendo lanzar proyectiles directamente hacia abajo que de otro modo quedaría fuera del ángulo de tiro horizontal.
los matacanes son la evolución del cadalso de madera, siendo superior en todo aspecto por ser de piedra y permanente. La torre del homenaje, también conocida como donjon, es el punto más importante del castillo y residencia del señor feudal. Recibe su nombre porque en ella se celebraba el acto del homenaje, mediante el cual un vasallo juraba fidelidad y servicio a su señor a cambio de la concesión de un feudo, cuyo usufructo le era otorgado. Su diseño robusto y su posición elevada la convertían en el último bastión defensivo en caso de que el resto del castillo cayera. Además, su presencia dominante simbolizaba la autoridad y el poder del señor feudal. El patio de armas o plaza es el espacio central abierto del castillo, alrededor del cual se organizaban las principales construcciones internas. Actuaba como núcleo de circulación y coordinación, permitiendo el acceso a torres, almacenes, dependencias y al sistema de abastecimiento de agua. Servía como punto de reunión y formación de tropas, así como área de maniobra en caso de emergencia. Al ser un área despejada, impedía que un enemigo que lograra entrar al recinto encontrara cobertura inmediata, quedando expuesto al ataque desde las murallas y las torres. Además, cumplía funciones logísticas, administrativas y ceremoniales, convirtiéndose en el centro operativo y simbólico del castillo. El pozo o el aljibe constituían la fuente principal de abastecimiento de agua dentro del castillo. El pozo, excavado hasta alcanzar un acuífero subterráneo, permitía extraer agua de manera continua, permitiendo tener un suministro mayor de agua. El aljibe, en cambio, era un depósito destinado a recoger y almacenar el agua de lluvia mediante sistemas de canalización, el cual era menos eficiente al depender del espacio y el clima. Ambos sistemas garantizaban la autonomía hídrica necesaria para resistir largos asedios sin depender del exterior. Por ello, su ubicación era estratégica y cuidadosamente protegida dentro del recinto. El granero y los almacenes constituían un componente estratégico fundamental dentro del sistema defensivo del castillo, que permitían la posibilidad de una resistencia prolongada gracias a su capacidad logística. Sin reservas suficientes de grano, legumbres, sal, carne seca y otros productos no perecederos, la fortificación perdería su capacidad de sostener una defensa efectiva, independientemente de la solidez de sus murallas. El grano era el recurso principal, ya que permitía la producción continua de pan, un alimento básico en la dieta medieval. Por ello, los graneros se diseñaban elevados del suelo o con sistemas de ventilación y aislamiento para evitar humedad, plagas y fermentación, dejando claro que la correcta conservación del alimento era crucial. En muchos castillos, los almacenes se distribuían estratégicamente dentro del recinto interior para reducir el riesgo de incendios o sabotajes. Además, su cercanía al horno y a las dependencias domésticas permitía integrar un sistema de abastecimiento, producción y consumo dentro de un sistema autosuficiente. El muro cortina es la pared entre dos torres. Es el segmento principal que absorbe el impacto directo del castillo, y su longitud determinaba la exposición del castillo. Por ello solía reforzarse con grosor adicional o torres intermedias. La torre albarrana está separada de la muralla, pero conectada por un puente. Esta torre ofrecía ángulos de tiro más amplios y en zonas donde de otra forma no sería posible. Permitía cubrir zonas que desde el muro principal resultarían difíciles de defender. Fue especialmente común en fortificaciones de la península ibérica, sobre todo en el sur. La escalera de caracol era común en castillos medievales para conectar distintos niveles dentro de las torres y murallas. Su diseño en espiral permitía ahorrar espacio dentro de las estructuras de piedra gruesa, además de reforzar la resistencia estructural del edificio. Normalmente giraba en sentido horario al ascender, favoreciendo al defensor diestro que bajaba con su espada libre, mientras que el atacante veía limitado su brazo por el eje central. Además, su estrechez impedía el avance simultáneo de varios enemigos. Los contrafuertes son refuerzos de piedra construidos en el exterior de un muro para hacerlo más fuerte y evitar que se caiga o deforme ya sea por el tiempo o un ataque. Los contrafuertes absorbían empujes laterales y distribuían el peso hacia el suelo, permitiendo que se construyan murallas altas o construidas sobre terrenos inestables. Eran esenciales para evitar grietas o colapsos y aumentaban la resistencia frente a impactos repetidos durante un asedio. El horno es una opción cuando un castillo adquiere el espacio para tener uno sin que pueda comprometer la seguridad del castillo.
como el caso de un incendio, y conforme va aumentando la necesidad de alimentos, se vuelve necesario, siendo parte del sistema de autosuficiencia y una mejora considerable a solo tener un granero. En un asedio prolongado, depender de pan almacenado no era viable por varias razones, así que es necesario producirlo internamente. El recinto interior es todo el espacio dentro de la muralla, donde se encuentran las principales construcciones del castillo, como los almacenes, talleres, caballerizas y dependencias residenciales. Las dependencias domésticas incluían las habitaciones y espacios destinados a la vida cotidiana dentro del castillo. Aquí se encontraban las cámaras privadas del señor y su familia, así como las estancias utilizadas por sirvientes, administradores y otros miembros del séquito. Aunque no tenían una función defensiva directa, su disposición debía integrarse cuidadosamente en la arquitectura del castillo para no debilitar las estructuras ni interferir con los sistemas defensivos. Estas áreas reflejaban que el castillo no solo era una fortaleza militar, sino también un centro de poder y residencia. Las caballerizas eran los espacios destinados al resguardo y cuidado de los caballos dentro del castillo. En la guerra medieval, el caballo era un recurso militar de enorme valor, especialmente para caballeros y mensajeros. Por esta razón, las caballerizas debían ubicarse en zonas accesibles pero protegidas del castillo, con ventilación adecuada y suficiente espacio para el descanso, alimentación y cuidado de los animales. La armería era el lugar donde se almacenaban las armas, armaduras y otros equipos militares del castillo. Su correcta organización era esencial para garantizar que los defensores pudiesen equiparse rápidamente en caso de ataque. Además, debía mantenerse seco y protegido de la humedad, ya que el deterioro del metal podía inutilizar espadas, ballestas o armaduras, comprometiendo la capacidad defensiva de la guarnición. Los cuarteles eran las áreas destinadas al alojamiento de los soldados que formaban la guarnición del castillo. Estas dependencias permitían mantener una presencia militar constante dentro del recinto, garantizando que las defensas estuvieran siempre preparadas. Más allá de ser simples dormitorios, los cuarteles formaban parte del sistema militar del castillo, asegurando la disponibilidad inmediata de tropas durante un ataque o asedio. La mazmorra era el espacio destinado al confinamiento de prisioneros dentro del castillo. Aunque en la cultura popular suele imaginarse como un calabozo profundo y subterráneo, en muchos castillos estos espacios se encontraban en niveles inferiores de torres o dependencias internas. Su diseño austero y seguro permitía mantener bajo custodia a enemigos capturados, rehenes políticos o prisioneros importantes. Los talleres eran espacios dedicados a actividades artesanales como herrería, carpintería o reparación de equipos. Durante un asedio prolongado, la capacidad de fabricar o reparar armas, herramientas y estructuras dañadas podía resultar crucial para la supervivencia del castillo. Por esta razón, los talleres aportaban una importante autonomía técnica al recinto, permitiendo mantener operativas tanto las defensas como la vida cotidiana dentro de la fortaleza. Tras recorrer cada una de sus partes y analizarlas a detalle, podemos apreciar la complejidad, la belleza y sobre todo, la enorme utilidad que ofrecía un castillo en el mundo medieval. Gracias a ello, estas fortalezas no solo resistieron el paso del tiempo, sino que hoy siguen en pie, permitiéndonos entender y admirar la ingeniería, la vida y la historia de toda una época.